Bueno, pues ahora desde el centro de Moreda, desde el centro también del concejo de Aller, desde la villa más poblada del concejo de Aller, subimos por una carretera y nos vamos exactamente hasta Villar de Muries. Ahí ha habido buenos cantantes que nosotros muchas veces recordamos. Y allí vamos a escuchar la primera interpretación de uno de los grandes intérpretes de la tonada ayerana, Jaime Calella. Hay dos vegas en razón. Hay dos vegas en razón que llevan que te levanta la fama, una hiela de Galtegum y otra hiela y rieganse estas dos vegas y rieganse estas dos vegas con aguas de alta montaña. Per dos presas que la cuellen en el monte de Yanacalva. Jaime Calella, con quien vamos a charlar. Hola, Jaime. Carlos, ¿qué tal? Antes decíamos que esa zona de Asturias dio grandes cantantes. Podemos recordarlos, a ver si de alguno de ellos no nos acordamos nosotros y sin embargo sí, Jaime Calella. Bueno, si empezamos ya en el concurso de cuando Requejo fue campeón, tienes a Requejo, a Carlitos, Veneranda, a Taulfo y no sé si me quedará algún, a esto Román, y si me queda algún que me perdonen que... Jaime, esa tonada ayerana partió precisamente de sus intérpretes o venía ya de otros intérpretes desconocidos de los que han aprendido ellos las canciones. Bueno, yo siempre sentí a Carlitos comentar que, y a Requejo, que la canción ayerana, tal cual la cantamos hoy, tiene dos vertientes. Una que es la antigua que ellos cantaban y otra que dicen que fue Ataulfo el que y puso ahí un poco de esa nota hacia arriba, que también es perfectamente buena. Es distinta, pero es más hermosa quizá. Bueno, yo creo que sí, pienso que sí. Jaime Calella estuvo también en concursos en su época, no vamos a decir su época dorada porque acaba de demostrar que está en plena forma, pero participó en concursos, especialmente dedicados a la tonada ayerana o concursos de canción asturiana. Bueno, yo el primer concurso que participé fue en el 66, el del 66 de región, con bueno, Pepín y el abogado, el Audelino, Ponteo, Silvino Argüelles, en paz descanse, esos grandísimos cantores. Cuando se habla de Jaime Calella hay que hablar de un hombre entrañable en la canción asturiana que fue Ricardo Vázquez Prada. Hombre, yo guardo casi me emociona, entrañabilísimo recuerdo de Vázquez Prada, un gran hombre, y de Óscar Luis Tuñón. Jaime, los intérpretes, hay muchos cantantes ayeranos últimamente. Sí. Estos intérpretes no vamos a juzgarles, ni mucho menos, no somos nosotros quienes, pero hay gente con mucho mérito, con mucho valor, y hay muchos.
me preguntas por ahora, ¿eh? Sí, sí, en estos momentos. Bueno, pues en estos momentos tenemos ahí a Ricardo, tenemos a Tonín, tenemos al sobrín de Ataulfo y Massimino, ahí grandes cantores. Que están haciendo la tonada llerana, como decíamos antes, tal y como se debe cantar, o que están, no sé, dándole algún giro especial. Bueno, yo quisiera decir desde aquí que vamos, pienso que van a seguir como sin tergiversar nada. Ahora, si alguien lo quiere hacer, el problema de él, pero espero que no lo haga. Jaime Calella, como bien decíamos antes, uno de los grandes intérpretes de la tonada llerana. Pero ahora va a cantar algo especial, una canción en homenaje, en recuerdo a otro de esos grandes intérpretes que fue Pepín de la Rumia. Curiosamente, y ustedes ven que las familias que cantan están metiendo dentro de este gusanillo de la música a sus hijos, acompañado por su hijo a la gaita. Yo jamás olvidaré. Yo jamás el día que Pepín murió, el día que Pepín murió, no murió su voz brillante. Porque la mirando al cielo de noche, mirando al cielo de noche. Si ves una nueva estrella, llévala para Pepín, que al cielo subió con ella.